Donald Trump le dijo personalmente a un periodista de Fox que está considerando seriamente anexar Venezuela por sus enormes reservas de petróleo valoradas en más de 40 billones de dólares y así hacerla el estado número 51, simplemente por el petróleo y porque según Trump Venezuela lo ama. Ahora, la respuesta de Delcy Rodríguez fue inmediata y tajante, que eso no está previsto y jamás lo ha estado. Venezuela va a defender su soberanía. Pero ¿por qué Trump dice eso? ¿Qué hay detrás de esta declaración bomba, por así decir? ¿Es solo locura de Trump? ¿O es una broma? ¿O hay presión? ¿Hay una estrategia? ¿Qué hay? Me parece que hay un recordatorio brutal de quién tiene el poder real en este momento sobre Venezuela, que está considerando seriamente anexar Venezuela por sus enormes reservas de petróleo valoradas en más de 40 billones de dólares y así hacerla el estado número 51, simplemente por el petróleo y porque según Trump Venezuela lo ama. Ahora, la respuesta de Delcy Rodríguez fue inmediata y tajante, que eso no está previsto y jamás lo ha estado. Venezuela va a defender su soberanía. Pero ¿por qué Trump dice eso? ¿Qué hay detrás de esta declaración bomba, por así decir? ¿Es solo locura de Trump? ¿O es una broma? ¿O hay presión? ¿Hay una estrategia? ¿Qué hay? Me parece que hay un recordatorio brutal de quién tiene el poder real en este momento sobre Venezuela y sobre todo se está dando obviamente un choque frontal entre la soberanía nacional y los intereses económicos más crudos de una superpotencia y por eso en este video vamos a analizar esas palabras, vamos a desmontar si esto es realmente posible, qué dice la Constitución de Estados Unidos, qué dice la de Venezuela, qué barreras legales o internacionales lo hacen prácticamente imposible y lo más importante, qué significa realmente este comentario de Trump. ¿No es una anexión literal o es simplemente una nueva forma de dominación disfrazada? Bueno, quédense hasta el final porque esto va muchísimo más allá de una frase meramente polémica. Bueno, según el corresponsal de Fox News, John Roberts, quien habló por teléfono el día de ayer por la tarde con Donald Trump, el presidente le dijo que está seriamente considerando convertir a Venezuela en el estado número 51 de los Estados Unidos y la razón es bien interesante. Miren, es importante me parece decir esto en pos de la honestidad. Trump no está mencionando que hay que liberar al pueblo venezolano, que hay que liberarlo de una dictadura que ha venido padeciendo socialismo por tantos años. No, simplemente dijo porque tienen muchísimo petróleo y ese petróleo sería una ganancia gigantesca para el poderío de los Estados Unidos. Sí, así literalmente las enormes reservas de petróleo del país estimadas en unos 40 billones de dólares. Que si ustedes no saben qué significa 40 billones de dólares, porque es un número gigantesco que hasta yo mismo tuve que poner cuántos ceros lleva 40 billones. Y obviamente que aquí estamos hablando de números altísimos como podemos ver, ¿no es cierto? 40 billones, detrás del 40 hay 3, 6, 9, 12 ceros. En español no solemos expresar estas cantidades en números así, por eso obviamente que es incomprensible. Pero bueno, esa es la razón por la cual Trump ha dicho que necesita tener a Venezuela como el estado 51 y obviamente que la reacción de los medios y las noticias ha sido brutal por absolutamente todos lados. Escuchemos. Escuchen esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la posibilidad de integrar a Venezuela como el estado 51 de la Unión Americana. Estas declaraciones fueron durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News, John Roberts, y no es una idea nueva por parte del mandatario. En marzo, después de que la selección venezolana derrotara a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que insinuó la idea de anexar al país suramericano. Bueno, obviamente que esto tiene una serie de complejidades bastante grandes, pero la respuesta de Delcy Rodríguez no se dejó esperar y ella
rechazó inmediatamente esta idea, esto no está previsto, jamás lo va a estar, afirmó, diciendo que Venezuela va a defender su soberanía. Delcy Rodríguez dijo que Venezuela nunca ha pensado en convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos. Desde las afueras de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, a donde llegó gracias a una excepción puntual sobre las sanciones europeas que recaen sobre ella, dijo que ambas naciones continúan trabajando. Mire qué interesante que es esto. Delcy Rodríguez, para poder viajar a Bruselas, al centro, la capital de la Unión Europea, tuvo que pedir una excepción a las sanciones para que no la detengan. Esto es un circo realmente, es un circo. Uno nunca se aburre realmente comentando de la política de las naciones y el nivel de hipocresía. Si esta mujer tiene sanciones, si esta mujer tiene pedido de detención, la misma Unión Europea le tiene que sacar un pedido de excepción para que pueda viajar. Esto es una locura. Bueno, en ese contexto ella ha dicho, nunca hemos pensado ser el Estado 51. Una agenda común a pesar de las tensiones mutuas. Sin embargo, hay que recordar que el presidente Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que la encargada del régimen hace lo que le indican desde Washington, que ha sido visto en casos como la aprobación de la reforma express de la ley de hidrocarburos y la ley sobre minería. Bueno, esto es interesante porque sí, es verdad lo que dice Trump y me parece que sí es verdad, ¿no es cierto?, que el régimen venezolano hace lo que realmente quiera Washington en cuanto a los hidrocarburos, la minería. Eso significa que no hay ninguna soberanía en cuanto al poder real. En este momento Venezuela no tiene ninguna soberanía. Esto es una realidad. Pero bueno, Trump ya lo había dicho antes, especialmente cuando fue el Clásico Mundial, que mencionaban recién ahí. El comentario del mandatario tras la victoria venezolana se suma a una serie de propuestas polémicas que han marcado su política exterior y generado fricciones internacionales. Ahora, la cuestión es si realmente Trump puede hacer algo así. ¿Es factible? Bueno, legal y políticamente es muy complicado, podríamos decir extremadamente complicado. Convertir un país soberano en un Estado requeriría de un tratado internacional, requeriría de aprobación del Congreso de los Estados Unidos, el consentimiento claro de Venezuela y del pueblo venezolano, cambios constitucionales. Por lo que yo creo personalmente, y ustedes me dirán en los comentarios, que esto no es más que una provocación de parte de Trump, que le gusta provocar muchísimo, obviamente, pero también una señal de presión máxima, especialmente por el petróleo que tiene Venezuela. Es decir, más que un plan inminente, yo creo que Trump lo que está haciendo es señalando quién es el que realmente manda. Es un mensaje, es simplemente una señal para que Venezuela o el gobierno actual de Venezuela no se vaya a descarrilar. No. Trump, de hecho, ha hecho comentarios similares sobre Canadá, ha hecho comentarios similares sobre Groenlandia antes, pero obviamente es un desarrollo llamativo en medio de la fuerte influencia de los Estados Unidos actual en Venezuela. Ahora, si ustedes me preguntan, Pablo, ¿firma sobre papel que es imposible en un sentido absoluto? No, literalmente no es imposible. Se podría dar si hubiera un acuerdo milagroso de todos los involucrados, pero es extremadamente improbable y prácticamente imposible por barreras que son legales, barreras que son constitucionales, barreras políticas y barreras internacionales. Y me gustaría explicar brevemente algunas de las razones principales de una manera lo más clara posible. En primer lugar, nosotros nos encontramos con la Constitución de Venezuela. Bueno, muchos dirán esta Constitución no es legítima y ahí obviamente hay una discusión muy grande porque es la Constitución chavista, pero es un hecho que el artículo 13 de la Constitución venezolana lo expresa claramente. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional, ¿no? Estados extranjeros o sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Los estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional solo podrán adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplomáticas o consulares dentro del área que se determine y mediante garantías de reciprocidad con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedará siempre a salvo la soberanía nacional. Es algo muy interesante y de hecho también, si nosotros vamos a los artículos 1 y 5, también declaran la independencia y soberanía irrevocables
y residen intransferiblemente en el pueblo venezolano y por lo tanto obviamente cualquier intento de cesión de un territorio requeriría una reforma constitucional profunda, una Asamblea Nacional Constituyente, un referendo popular, un apoyo masivo de la población y hoy en día esto es políticamente inviable porque la presidente interina Delcy Rodríguez y gran parte de la oposición rechazan la idea de inmediato y por más títeres que se hayan convertido de Washington, esto políticamente sería algo inviable. Pero también hay otro problema fundamental para Trump en este caso, y es que la Constitución de los Estados Unidos no está diseñada para esto, curiosamente, ¿no? De hecho, si nosotros vamos al artículo 4, sección 3, donde habla de la relación entre los estados dentro de la federación, dentro de la Unión, el Congreso puede admitir nuevos estados, por ejemplo, un estado 51, por así decir, pero esto históricamente se aplica a territorios ya bajo control de los Estados Unidos, es decir, como pasó con Alaska, como pasó con Hawái, o el territorio que en este momento tiene esa opción posible de volverse un estado, lo cual yo también lo veo muy complicado, pero sí tiene una relación o una situación jurídica mucho más propicia. Es el caso de Puerto Rico o territorios como las Islas Vírgenes o Guam, pero esto no aplica a países soberanos independientes, es decir, no aplica a un Canadá que se convierta en estado 51, no aplica. Incluso Alberta, el otro día lo expliqué, Alberta se tendría que convertir en un territorio primero independizarse de Canadá, luego tendría que convertirse en un territorio bajo control de Estados Unidos y luego después pedir la anexión como el estado número 51. Es decir, Venezuela tendría que dejar de ser un país soberano primero mediante un tratado y luego solicitar, después de mucho tiempo, solicitar la admisión de territorio a estado número 51, pero esto requiere de muchos pasos, ¿no? Aprobación por mayoría simple en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, la firma del presidente, la ratificación de un tratado internacional que necesita de 2/3 partes del Senado. Trump no puede hacer esto por decreto y por eso él se ha enfrentado a muchas críticas por acciones unilaterales, no solamente en el caso de Venezuela, sino también en el caso de otras intervenciones a nivel internacional. Pero también está el elemento del derecho internacional y la cuestión de la soberanía de los países. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe, de hecho, la anexión forzada o la amenaza contra la integridad territorial de un Estado. Si nosotros vamos al artículo 2 de la Carta, al párrafo 4, nos vamos a encontrar, aquí está, los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y los beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones construidas por ellos de conformidad con esta carta. Y luego dice, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Es decir, no se puede amenazar, no se puede forzar contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Es decir, no se puede intervenir en la independencia o en cuestiones políticas internas de otro país. La independencia política de cualquier país. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que incluso con un gobierno interino favorable a Estados Unidos, incluso si Venezuela tiene un gobierno que son títeres de los Estados Unidos, ceder la soberanía violaría tratados internacionales que están por encima de esos políticos de turno y obviamente generarían mucho rechazo global de países de Hispanoamérica, obviamente que de las grandes potencias también. Alguno dirá, bueno, pero está en la historia de los Estados Unidos el presidente de Texas de 1845, el caso de Hawái, pero en realidad fueron casos excepcionales en contextos históricos muy diferentes y por lo tanto hoy en día yo creo que nos encontramos ante barreras políticas, barreras legales que son muy grandes porque la mayoría de los venezolanos defienden la soberanía de su país y tienen toda la razón en hacerlo y por lo tanto una anexión provocaría una resistencia interna muy grande, podría provocar insurgencia, podría provocar inestabilidad. Además, hay diferencias muy grandes. Venezuela tiene 30 millones de habitantes más o menos, tiene un idioma y una cultura totalmente distintas, tiene un sistema legal diferente, tiene problemas también estructurales muy grandes
que no hay que dejarlos de lado, problemas de deuda, problemas de infraestructura destruida, problemas del crimen, y por lo tanto integrar a un país o una región con una situación así sería un caos logístico, económico y social enorme, porque por ejemplo, si se integra a Venezuela como el Estado 51, por lo tanto la Constitución de los Estados Unidos permitiría que toda esa gente salga volando de Venezuela y se vayan a los Estados Unidos. Eso sería un caos logístico, un caos económico y un caos social total. Un caos social total. Que obviamente desestabilizaría muchas regiones de los Estados Unidos, y por eso yo creo que el Congreso de los Estados Unidos solamente con esa razón se opondría totalmente. Los demócratas, los republicanos se van a oponer por los costos, por el impacto en la representación, porque vas a tener nuevos electores, nuevos senadores. Esto es un precedente muy peligroso y obviamente que tendría una condena unánime de la Unión de las Naciones Unidas, de la región, de la Organización de los Estados Americanos. Podría desestabilizar mucho la región también, porque imagínense, muchísima gente de Guyana, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, se podría ir a Venezuela, invadir Venezuela porque es el Estado 51. Eso generaría un problema gigantesco. Entonces, yo creo que si vamos a ir a la realidad de las cosas, lo que Trump está haciendo aquí con este anuncio no es más que una provocación, es una herramienta de presión, es en parte broma, en parte simplemente provocación, es una señal de fuerza. También obviamente lo hace, a él le gusta exagerar mucho y obviamente lo que quiere hacer es destacar el petróleo venezolano, pero es una fantasía política más que un plan serio. Y por lo tanto, si nosotros vamos a la realidad de las cosas, si quisiésemos ser realistas y decimos, bueno, a ver, Estados Unidos se quiere llevar todo el petróleo venezolano, supongamos que se lo quieren robar a todo, es más realista hablar de un protectorado temporal, de una asociación económica muy fuerte, de reconstrucción bajo la influencia de los Estados Unidos, pero no de un Estado pleno, porque eso realmente es literalmente imposible. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, cómo ven ustedes esta situación, cómo ven ustedes el desarrollo de la situación de Venezuela, especialmente para el pueblo venezolano. Y gracias nuevamente a todos ustedes que siguen el trabajo de mi canal. Los invito nuevamente a ser parte de esta academia donde todos los meses estamos sacando clubes de lectura, cursos exclusivos. Ahora en unos días vamos a comenzar con un nuevo club de lectura que va a ser anunciado en los próximos días sobre la importancia de la disciplina personal, en continuación de lo que veníamos leyendo sobre los 5 consejos para potenciar la inteligencia, especialmente por la necesidad de tener un plan de vida para ser lo más eficiente y vivir la vida más digna posible. Tenemos un curso de control poblacional también que ha salido publicado hace unas semanas. Pronto se viene un anuncio enorme de otro curso que vamos a tener en vivo junto con ustedes, especialmente de un tema que muchas personas me han pedido y que tiene que ver sobre cómo leer bien un libro, cómo podemos leer y aprovechar al máximo aquello que leemos, cómo podemos leer más, cómo podemos ser más eficientes, leer más rápido y especialmente recordar todo aquello que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra formación, cómo hacer un plan de lectura. Bueno, todos esos temas lo vamos a ver pronto también en un curso especial que vamos a lanzar en vivo en las próximas semanas. Nuevamente, queridos amigos, muchas gracias. Dejen sus comentarios, su me gusta, los invito a suscribirse y nos vemos la próxima.